4 o 3, donde dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, que sobrio en todo, ¿verdad? Sufre las aflicciones, cumple tu misión. Haz obra evangelista, cumple tu misión. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Voy avanzando y vamos a hacer una oración muy importante. Cuando meditamos la palabra de Dios es sumamente importante descansar en Él, reposar en Él, y que sea Él que nos ilumine en esta mañana. Nuestro Señor, el dueño de la palabra que es digna de ser oída. Cierra sus ojos y hable con el Señor. Amado Dios, Padre celestial, honramos, Señor, tu nombre. Te damos gracias, Padre celestial, por tu santa presencia, Padre. Y en esta hora, Señor, una vez más, Padre celestial, tu palabra será predicada. Te pedimos que nos enseñes, te pedimos que nos hables a través de este pensamiento expuesto en mi corazón. Háblanos a todos, Señor. Cada uno de nosotros tenemos una necesidad, Padre celestial. No un grupo independiente de otro, no, Señor, sino que cada uno de manera individual necesitamos que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Háblame, Señor, quiero escucharte. Háblame, que quiero oír tu voz. Como miel al paladar son tus palabras. Como fuego que te limpia el corazón. Háblame, Señor. Háblame, Señor, quiero escucharte. Háblame, que quiero oír tu voz. Como miel al paladar son tus palabras. Como fuego que me limpia el corazón. Tu palabra es como martillo que quebrar. Con espíritu y con vida al pecador. Dame hoy oído dócil, quiero escucharte. Solo tú tienes palabras, mi Señor. Tu palabra es un martillo que quebrar. Con espíritu y con vida al pecador. Dame hoy oído dócil, quiero escucharte. Solo tú tienes palabras, mi Señor. Solo tú tienes palabras, mi Señor. Gloria a Dios. Dando alabanza a Dios puede tomar asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, la carta del apóstol Pablo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Bueno, no se sabe a ciencia cierta la edad en la que vivió el apóstol Pablo, los años que vivió. La Biblia no nos dice su edad. Se dice que esta es una, si no es la última, es una de las últimas cartas que el apóstol escribió. Así que ya lo hizo ya. Él se dice que era contemporáneo con el Señor Jesucristo en edad, y que él murió aproximadamente entre el año 65 y el año 70 después de Cristo. Entonces, cuando estamos leyendo nosotros el libro de los Hechos,
encontramos que el libro de los Hechos no termina con una despedida, no hay como una conclusión, sino que parece que el libro de los Hechos le faltase algo. Y termina de esa manera porque el apóstol Pablo, él, en un momento, en una de sus cartas, él dice que quiere ir a Roma. Y cuando él quiere ir a España, y cuando él llega a Roma, en su último viaje misionero, digamos así, él llega a Roma y dice la Biblia, termina diciendo el libro de los Hechos que él alquiló una casa y estuvo allí por 2 años y predicó el Evangelio sin ningún impedimento. Y ahí se termina la carta. Como que, ¿qué pasó con el apóstol Pablo? Bueno, no se sabe a ciencia cierta si él, pero se dice que es muy probable que él haya venido a España, porque él tenía ese deseo, y estando en Roma, él le decía a los hermanos, cuando le envió la carta a los hermanos de Roma, que él pasaría por Roma para de ellos, de parte de los hermanos de Roma, ser encaminado hacia España. Es muy probable que el apóstol Pablo haya venido a España. Incluso hay lugares donde se dice, aquí estuvo el apóstol Pablo. Por ahí en Galicia hay un lugar que se llama Finisterre, en gallego, en castellano es fin de la tierra, y se dice que hasta ahí llegó el apóstol Pablo. Como que de alguna manera cumpliendo lo dicho a la gran comisión, y por todo el mundo y predicar el Evangelio, y hasta el último en la tierra, ¿verdad? Cuando se habla del libro de los Hechos. Entonces, el apóstol Pablo llegó hasta el último en la tierra conocida en ese momento de la historia. Y él, se dice que él regresó a Roma, y allí estando en Roma lo volvieron, porque cuando él escribe la carta a Timoteo, él está en la cárcel, y que lo tomaron preso allí, otra vez en Roma, y estuvo un tiempo hasta que finalmente él fue decapitado. Cuando nosotros leemos en el capítulo 4, él le dice al apóstol a su amigo Timoteo, o a su discípulo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo le está escribiendo desde la prisión, le está escribiendo a su discípulo Timoteo, y cuando lo escribe, se dice que la carta de Pablo, la carta de Pablo a Timoteo, las 2 cartas, y también la carta a Tito, son cartas pastorales. Es decir, que se las habla como de ministro a ministro. Y ahora entonces el apóstol Pablo le da a Timoteo, le da unos saludos y le dice que él se acuerda de Timoteo desde allá de la cárcel, se acuerda y no cesa de orar por él, por Timoteo, y no cesa de hacer oración por él. Y él le dice, y me acuerdo de tus lágrimas, y esas lágrimas que brotaban de tus ojos eran para confortarme. No puedo olvidar la fe no fingida que hay en ti, que hubo en tu abuela, y le dice, tu abuela Noida y tu madre Eunice, amén, y sé que también en ti. Entonces, esa vida misionera y la vida ministerial es una vida donde se está con muchas personas, conoce muchísima gente. Uno en el ministerio uno conoce muchísimas personas a las que uno le evangeliza, a los que uno les aconseja, les enseña, y a otro grupo selecto de creyentes, de hermanos que uno va conociendo a través del tiempo en la iglesia. Hay caminos que se cruzan y por un tiempo la gente camina con uno, y llega un momento donde por circunstancias de la vida los caminos se bifurcan y uno sigue su camino y el otro el suyo, cada uno en los caminos del Señor. Bueno, no, yo decidí ya viajar para tal ciudad, yo decidí viajar para tal país, yo tuve que ir a otro lugar, pastorear a otro lugar, en fin. Entonces se conocen muchas personas. No obstante, se dice que la vida ministerial es solitaria. ¿Por qué se dice que la vida ministerial es solitaria? No porque no haya personas que estén con uno, sino que son muy pocos los que hablan el mismo lenguaje de uno.
un lenguaje ministerial, es decir, que tenga como cosas en común. No quiere decir que no las haya, pero sí las hay esas personas, pero son muy pocas las personas que comparten con el pastor, digámoslo así, con el misionero en este caso, su visión por la obra, su celo, su anhelo de ver la gloria de Dios en las almas arrepentidas, las personas siendo salvas. Son pocos los que tienen como esa visión tan clara, tan profunda, tan nítida. No quiere decir que no la haya en la iglesia tiene ese deseo porque las almas se salven, de hecho participa en el trabajo evangelístico, pero la visión como tan clara como la puede tener un ministro, muy poco la tiene. Y cuando se tiene a alguien que hable, que tenga esa misma carga, que tenga ese mismo pensamiento, ese mismo deseo de ver la mano de Dios obrando en las personas, que las personas se salven y está sirviendo en el evangelismo y está trabajando en la obra incansablemente, constantemente, todo el tiempo está involucrado en la obra. Entonces empieza a ver en común algo con esa persona y esa persona llega a convertirse como en la mano derecha de un ministro, de un pastor, como se desarrolla una amistad porque se tienen cosas más en común. Amén. Y por lo tanto, entonces, esa persona, al fin y al cabo, se convierte en una compañía para el pastor, una compañía más directa. Entonces, yo veo aquí que Timoteo Pablo le dice a Timoteo que él estando en la cárcel, los de Asia y gente que estaba con él, lo dejaron solo. Y uno por ahí, creo que Onésimo, ¿verdad? Dice que fue el único que lo acompañó, que fue, dice Figelo y Hermógenes, y dice que ellos me abandonaron. Los que están en Asia, y de los cuales son Figelo y Hermógenes, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó. Se ve que algunos se avergonzaron de él. Se ve que algunos dijeron, no, Pablo es un hombre realmente muy osado, muy atrevido, y de pronto nos vamos a ver involucrados. Él está en la cárcel y por nosotros estar por allá en compañía con él, nos podemos meter en un problema con el emperador. Y más bien dice que la Biblia dice que lo dejaron. Pero Onesíforo dice que estuvo constantemente visitándole, mientras que él estuvo en Roma y pudo hacerlo, él lo hizo y le confortó. Pero él estaba prácticamente allí y él se acuerda, estaba solo y se acuerda entonces de su hijo espiritual Timoteo. Y él tiene una preocupación, y es que las almas, porque él dice que yo estoy preso, el evangelio no está preso. Y él sigue desde la prisión escribiendo y dando instrucciones y dando enseñanzas a aquellos que él tiene la posibilidad de hacerlo, a sus discípulos, de las iglesias. Y entonces él dice allí en el capítulo 3 de Timoteo, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos difíciles, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Él está diciendo que habrá, y debe saberlo, que vendrán tiempos difíciles. Y habla de los postreros tiempos. Claro, los postreros tiempos, cuando uno analiza la palabra, empezaron hace 2000 años. Los postreros tiempos ya llegan, nosotros estamos viviendo los postreros de los postreros. Los últimos días de los últimos días que estamos viviendo nosotros. Y todo eso ha existido
esos hombres crueles, intemperantes, esos hombres ávaros que son amadores de sí mismos, con todas esas características siempre han existido, pero cada que avanza el tiempo se va como identificando la presencia de este tipo de personas, la maldad se va aumentando, gente que no tiene alma, que parece que no tuviera alma. La Biblia nos dice en el Salmo número 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y empieza a hablar de ese varón y lo cataloga como justo. Amén. Y también el Salmo también termina hablando de los malos. Amén. Ese Salmo habla del contraste entre el justo y el malo. Amén. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, ¿verdad? Por tanto, no se levantarán los malos en la congregación de los justos. Amén. Entonces, hay gente mala, hay gente que está ya, por más que se le hable de Dios, estas personas son malas. De hecho, el Señor Jesucristo a algunos hombres les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Amén. Entonces hay gente que es mala porque ya su corazón está en mal. Hay otra gente que no es mala, los persigue el mal. Pero hay gente que sí es perfeccionado en lo malo. Así como uno se perfecciona en la justicia, como uno se perfecciona en lo espiritual, hay gente que se perfecciona para ser malos. Cada día va como progresando ya en esa carrera de la maldad, y ya esa gente ya como que ha perdido su sensibilidad, su conciencia está cauterizada, y ya por mucho que se le hable de Dios siempre lo va a rechazar. Pero hay un grupo que está en medio entre los justos y los malos, y esos son los pecadores. Amén. Y a esos son los que hay que ir a hablarles del Señor, a esos es que hay que ir a predicarles, porque de ahí algunos el Señor va a entresacar para ser salvos. Amén, gloria al Señor. Amén, amén. Y entonces hay un montón de gente aquí que se levantará en estos posteriores días, y esa es la preocupación del apóstol Pablo, y le dice a Timoteo: y te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y le dice que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Él nos está encomendando a nosotros que prediquemos la palabra mientras sea posible, en todo momento, predicar la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero entonces el texto dice: porque vendrán tiempos, amén, porque vendrán días en que no sufrirán la sana doctrina. Amén. Y quiero que nos detengamos acá un poco y analicemos esto de la sana doctrina, porque vendrán días cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿verdad?, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Estamos viviendo tiempos donde hay confusión sobre la sana doctrina. Y alguna vez preguntamos, hermano, pregunten, pongan algunos papelitos y vamos a responder las preguntas. Y hay una pregunta que era muy interesante, y era: ¿qué es la sana doctrina? Amén. Bueno, para hablar de sana doctrina, podríamos empezar hablando de que hay diferentes doctrinas. Hay doctrina de hombres, hay doctrinas de demonios, y hay doctrina sana, la sana doctrina. La doctrina de demonios, en Primera de Timoteo, vamos a leerlo allí. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Hay doctrinas de demonios.
¿Cuáles podríamos decir que son las doctrinas de demonios? Las doctrinas de demonios son las que llevan al hombre a darle la espalda a la fe, a la verdadera fe, a apostatar. Una persona que apostata a la fe es una persona que ha creído la palabra de Dios, la ha escuchado, la ha recibido, la sana doctrina, pero de un momento a otro él empezó a perder la reverencia, y cuando perdió la reverencia, entonces le va dando paso a que el corazón esté como sensible, porque al perder la reverencia y prestar oídos a cuestiones donde todavía no está firme, no está seguro, y presta su oído a otro tipo de doctrinas, entonces se puede confundir y terminará escuchando, porque es que escucho aquí y escucho allá y escucho aquel otro, y tiene tanta curiosidad de escuchar, pero como no tiene firmeza, no tiene conocimiento, entonces es peligroso que empiece como el corazón, a minarle el corazón, esa enseñanza, y termine escuchando una doctrina de demonios. Las doctrinas de demonios se caracterizan porque le quitan la divinidad a Jesucristo. Cuando no reconoce una doctrina que no reconoce que Jesucristo es Dios, no es una doctrina de hombres, es una doctrina de demonios. En el libro de la carta de 1 de Juan, en el capítulo 4, versículo 3, en el capítulo 4 dice que tenemos que pesar los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno escucha. No quiere decir que en un momento dado hay que hacer un análisis. Hay una doctrina que se llama, yo lo voy a decir abiertamente, la doctrina Russell, de Russell, ¿no? Creo que de los testigos de Jehová. La doctrina de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen una Biblia que se llama Versión del Nuevo Mundo. Y ellos dicen que es la misma Biblia que la nuestra, pero es una Biblia donde le han cambiado todos los versículos que hablan de que Jesucristo es Dios, todos están cambiados porque le quita a Jesucristo la divinidad. Dicen que Jesucristo es un ángel más, que Jesucristo es una criatura. Niegan que Jesucristo sea Dios. Ya de ahí, entonces se convierte en una doctrina de demonios. Yo una vez me visitaban a la casa, bueno, yo tenía ya el conocimiento de la palabra, tenía de la doctrina. Ahora les diré cuál es la doctrina, pero esa doctrina que tenemos nosotros. Y entonces quería como saber cómo era que ellos pensaban, qué es lo que ellos enseñaban. Y entonces, alguna vez evangelizando, hablé con alguno y quiero visitarlo, y le dije, pues visíteme. Y entonces venía y me hablaba y traía su enseñanza, y llegó un momento donde yo dije, sentía un ambiente bastante, era un ambiente ya tenso, ¿no? Él no lo percibía, yo era amable con él, en ningún momento dado polemizamos, pero yo sentía que había algo en el ambiente, hasta porque fueron unos 3 o 4 veces que fueron 2 personas a hablarme, y yo la que hacía era más que todo preguntarles. Eso hace bastante tiempo ya, pero llegó un momento donde yo sentía algo en el ambiente y tuve que decirles, creo que ya hasta aquí las reuniones. Yo sé en quién he creído, tengo la iglesia, conozco la palabra, y creo que hasta aquí las reuniones con ustedes, y les agradecí, y ahí ya, pero es peligroso. Yo de ahí entendí que es peligro si uno no está bien fundamentado, que es peligro escuchar esta doctrina que los demonios van poniéndole a uno como que crean esto y querer confundir. Y tuve que leer la palabra y analizarla bien, y lo que ellos me decían, analizarlo muy bien y llegar a conclusiones firmes
porque estaba pisando terrenos arenosos. Y entonces, de ahí, en muchas otras, no es mi intención hablar de la gente que tiene estas doctrinas, hablo de la doctrina en sí, ¿verdad? Y no es la intención no herir a nadie, la susceptibilidad o los sentimientos de alguien o su creencia, pero sí que hablamos de las cosas, las llamamos por su nombre, ¿no? En este caso, la doctrina de los testigos de Jehová, eso entre otras muchas cosas. También la Biblia nos habla de que hay doctrina de hombres. En el libro de San Marcos, en el capítulo 7, el versículo 6, dice más o menos así: este pueblo en vano me honra, porque con sus labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Y dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, eso ya son, hay doctrinas de demonios, pero también hay doctrinas de hombres. Bueno, yo no leí el texto de San Juan, ¿verdad? ¿No lo leímos? El anterior, volviendo entonces, haciendo aquí volviendo un poquito atrás, entonces dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, oiga, mucha gente dice que Cristo ha venido en carne, pero están pensando en que ese Cristo que viene no es Dios. Amén. Entonces dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Entonces, hay gente que dice que Jesucristo viene en carne, pero a ese Jesucristo que ellos están pensando no están creyendo que es Dios sobre todas las cosas. Amén. Romanos 9:6 dice, y de los patriarcas según la carne, de los cuales según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. Y entonces, acá, retomando el punto sobre las doctrinas de hombres, podríamos decir, yo podría decir aquí, bueno, ahora hay una enseñanza nueva, y entonces, si alguno ha pecado, traiga una ofrenda y sus pecados son perdonados. Entonces me inventé una doctrina humana. Pague aquí un dinero y los pecados se le van a borrar. Pero la Biblia no dice así. Amén. Aquí no se compran indulgencias. Yo podría decir, venga, siéntese acá, cuénteme sus pecados y yo hago una oración por usted y ya usted es perdonado. Pero la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia, pero no es confesárselo al pastor. Eso es entre usted y Dios. Una oración. Usted se arrepiente de corazón y habla con el Señor y Dios lo perdona. Entonces, hay muchas doctrinas por ahí que son inventos del ser humano y no tienen nada que ver, están diametralmente opuestas a la palabra del Señor. Pero la sana doctrina entonces tiene unas características. La palabra de Dios dice, no sufrirán, ¿verdad? En otra versión dice, no soportarán la sana doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Eso es. Entonces, usted quiere saber doctrina, enseñanza, eso es lo que significa doctrina. Entonces, la sana enseñanza. Amén. Y la doctrina para la iglesia es muy importante porque le da estructura a la iglesia, como el esqueleto al cuerpo. Un cuerpo sin esqueleto, ¿qué sería? Un montón de carne, ¿verdad? Pero al cuerpo el esqueleto le da estructura, le da forma, amén. Y la doctrina en la iglesia le da estructura espiritual. La iglesia sabe dónde está fundamentada, amén. Y entonces la escritura nos dice que el fundamento de la iglesia
es Jesucristo, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Amén. Entonces, para nombrar algunas doctrinas de la iglesia, doctrinas bíblicas, podría decir, yo voy a nombrar algunas y después ustedes se van a preguntar, ¿pero acaso esas doctrinas no las tienen otras iglesias? Pues tranquilo que vamos para allá. Amén. Entonces, las doctrinas de la iglesia, amén. Una, la naturaleza de Dios, amén. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es espíritu, amén. Su esencia, Él es espíritu, amén. Único e indivisible. Dios no se divide. En su esencia, Él es indivisible. Es decir, que si Él es espíritu, Él es invisible, amén. Pero Dios tiene unos atributos, y en esos atributos está el ser todopoderoso. Es espíritu, es todopoderoso, es todo lo puede, todo lo sabe, y Él está en todo lugar, y entre otras cosas es omnipresente, omnisciente, es eterno, ¿verdad? Es decir, no tiene límites en el tiempo, Él no tiene límites en el espacio, Él es creador, etc. Entonces, ese Dios que tiene todo el poder tiene la capacidad de hacerse visible cuando Él quiere. Y entonces Él se manifestaba, ahí cuando se hace visible, se llama la manifestación de Dios. Dios se manifestó. Y entonces en Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado a nosotros en estos posteriores días por el Hijo. Amén. Entonces, Él habló, Él se manifestó en otro tiempo. Él se manifestó de diferentes maneras en otro tiempo. Ese Espíritu eterno se hizo visible de manera momentánea en algunas ocasiones. Eso se llama teofanías, una manifestación temporal de Dios. Algunos hermanos de aquí que están escuchando la refrán, esto ya lo han escuchado, y qué bueno que lo refresquen un poco, ¿verdad? Y los hermanos que ya lo tienen claro, bueno, por favor tengan un poquito de paciencia. Y entonces llegó el momento donde dice: en estos posteriores días Dios nos ha hablado por el Hijo, amén, a quien constituyó el heredero de todo. Entonces, cuando leemos 1 Timoteo, capítulo 3, verso 16, por favor los hermanos que proyectan allá. Entonces, 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios se manifestó en carne, etcétera, ¿verdad? Justificado en el Espíritu, visto en los ángeles, en fin. Pero entonces nos quedamos con esa frase: Dios se manifestó en carne. ¿Cuándo se manifestó en carne? Cuando Cristo nació, amén. Porque Jesucristo es Dios manifestado en carne. Entonces Dios tiene la naturaleza divina y participó de la naturaleza humana. Amén. Dios participó de la naturaleza humana. Gloria al Señor. Y dice, cuando habla de esa naturaleza humana en la Biblia, en Colosenses 2, 8 y 9, no os dejéis engañar, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el texto? A mí que me ayude. Por diversas filosofías y huecas sutilezas, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Amén. En Cristo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En Él, en Cristo, está la divinidad. Amén. Esa doctrina es muy importante, porque muchos enseñan que son dos, o otros dicen que son tres, pero no son manifestaciones, lo dicen que son personas. Y de Jesucristo dicen que Él es la segunda persona de una triada, de una trinidad. Amén. Pero la Biblia
dice en Apocalipsis, creo que es 1:8, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto, pero de aquí que vivo. Gloria al Señor. Él no es el segundo, Él es el primero y Él es el último. Amén. Gloria al Señor. Entonces, es muy importante esta doctrina, porque muchas doctrinas hay por ahí donde niegan que Jesucristo sea Dios. Amén. Entonces tenemos, por ejemplo, hablando de este punto, de que Él es indivisible. Abra su Biblia, por favor, proyectenla aquí. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Él es uno. Isaías 43:10. Amén. Más adelante dice Isaías 43:10, dice: vosotros sois mis testigos y mis siervos. ¿Cuál siervo está hablando? Del Mesías. Todavía no había nacido el Mesías. Faltaban unos 600 años para que él hiciera presencia en el escenario, pero 600 años antes, 650 años, perdón, más o menos 650 años, dice: vosotros sois mis testigos y mis siervos que yo escogí, para que creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amén. Entonces, no conozco ninguno, dice por allá en 44:6, creo 44:10. No conozco ninguno, no hay dioses, no conozco ninguno. Amén. Y entonces también en Romanos, el capítulo 9, verso 5 dice: y de los patriarcas según la carne, de los cuales según la carne, Romanos 9:5, por favor. Y de los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Oiga, hermano, esta doctrina es importante que la iglesia sepa y que tenga. Yo puedo darle un montón de versículos, pero que usted tenga unos 2 o 3 versículos para que usted aférrese a que hay una enseñanza. Amén. Esa es la sana doctrina. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces también el nombre de Dios es otra doctrina. El nombre revelado de Dios. ¿Cómo se llama el Padre? Jesús. Amén. Bueno, Jesús es el nombre del Padre. Alguno dijo Jehová. Amén. Bueno, Jehová en el Antiguo Testamento. ¿Saben que el Jesús del Nuevo Testamento es el mismo Jehová del Antiguo Testamento? Así es, hermanos. El Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. Algunos pueden pensar: bueno, no, entonces que el Padre se llama Jehová, el Hijo se llama Jesús y la fuerza activa o el Espíritu Santo es otro agente. Son manifestaciones de Dios. Amén. Y entonces, ¿cómo así que el nombre, y Él se llama Jehová? Ve lo que dice Isaías 52:6. Amén. Isaías 52:6 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. 650 años Él anunció que estaría presente. Yo mismo que hablo, yo estaré presente. Y cuando Jesucristo dice: y por tanto mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, ¿no lo sabía? Es que Él se dio a conocer con diferentes nombres en la antigüedad, pero ese no era su nombre. Esos nombres que Él usó en la antigüedad fueron oficios, fueron atributos, digámoslo, de epítetos, amén, como un sobrenombre, digámoslo así: Adonai, Elohim, Shaddai, ¿verdad? Jehová Rafa, ¿verdad? Jehová también no es el nombre. Jehová es un oficio, es un epíteto del nombre de Dios. Entonces todavía el nombre no había sido revelado. Y cuando tú lees allá en Lucas, creo que es San Lucas 1:21, entonces San Lucas habla de que María José, el ángel se le aparece a José en sueños y le dice que María iba a tener un niño, y le pondrás por nombre Jesús.
Amén. Ahí se reveló el nombre. Jesús significa Jehová salva. Y entonces tú lees allá en San Juan, y a mí este versículo, hermano, por favor, léalo. Lea este texto. San Juan 17:6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me dicen. He manifestado tu nombre. ¿Cuál nombre manifestó Jesús? Jesús. Amén. Él nos dijo otro, dice, y en mi nombre echaréis fuera demonios. Él está manifestando, he manifestado tu nombre. Amén. Gloria al Señor. Plan de salvación, otra doctrina. Y ahora hablaremos de unicidad. Pero hoy no tocaremos unicidad. Yo creo que vamos a dar una enseñanza de unicidad. Unos domingos vamos a tener enseñanza de unicidad, pero a las 9 de la mañana. Amén. Vamos a estudiar estas doctrinas. Plan de salvación, sobre plan también el nuevo nacimiento. Eso hace parte de la sana doctrina, el nuevo nacimiento. Amén. Entonces hay gente que dice, bueno, él se murió, pero se fue con Dios. Porque antes de morirse, hizo la oración de fe. La oración de fe, o sea que él ahí muriendo se recibió a Dios y ya se salvó. Eso no lo sabe nadie. Amén, amén. Estaba en su lecho y él tiene que arreglarse con Dios. Usted no puede decir que porque hizo la oración de fe, ya se salvó. Es más, la oración de fe no es una doctrina. Y hay gente que toma la oración de fe como una doctrina. No, con que diga, Señor, yo me arrepiento y te acepto como mi único salvador personal, ya es salvo. No, ¿sabe qué dice la Biblia? Dice, para entrar al reino de Dios, si tú quieres ver y quieres entrar al reino de Dios, es necesario que nazcas de nuevo. Pues es necesario nacer de nuevo. Nacer de agua y del Espíritu. O sea que el Espíritu Santo haga una obra en el corazón a través de haber escuchado la palabra de Dios. La persona necesita escuchar la palabra de Dios y escucharla con fe. Y cuando la escucha con fe, le está abriendo la puerta para que el Espíritu Santo haga una obra y ponga en él una nueva naturaleza. Amén. Gloria a Dios. Es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne es, pero lo que es nacido de la carne es, lo que es nacido del Espíritu es. Amén. Es necesario nacer de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, no podrá entrar al reino de Dios. No, yo hice la oración de fe. Sí, pero cuando uno, claro, hay que hacer la oración y entregarle la vida al Señor y aceptarlo en su vida y decirle, Señor, acéptame, porque a veces uno dice, acepta al Señor. Más bien dígale, Señor, acéptame a mí. Que le dé la oportunidad a Dios, y a veces como que le rogamos a la gente. Claro que rogamos, como embajadores de Dios, le estamos diciendo a la gente que se arrepiente y que se entregue. Pero la persona tiene que decirle, Señor, acéptame, perdóname el pecado. Yo soy el que cometió la falta, yo soy el que me he enemistado. Señor, perdóname mis pecados. Y entonces los frutos se verán. Y cuando hay frutos, entonces la persona siente la palabra, la escucha con deseo de aprender. Dios le toca su vida, siente la presencia de Dios, quiere obedecer la palabra. Amén. También otra doctrina que hace parte de la sana doctrina es el bautismo en agua. Amén. Hay doctrinas que dicen, o lugares donde dicen, no es necesario bautizarse. El bautismo no hace falta, porque el bautismo es como una ceremonia más, pero no hace falta bautizarse, no, Señor. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere, ¿qué? Será condenado. No dice, el que creyere y fuere salvo será bautizado. Después se bautiza que usted ya es salvo. No, Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Amén. Y vosotros, el que habéis sido bautizados, le dice Pablo por allá a unos discípulos de Juan el Bautista, y ellos le dijeron, pues, porque él se los encontró, Dios dio, y nosotros tiene pinta de creyentes. Dios les bendiga. Amén, le respondieron. Entonces empieza a hablar con ellos y hablar. Entonces cuando les habla del Espíritu Santo, usted ya recibió el Espíritu Santo,
Yo dije, no hemos escuchado hablar nunca de la doctrina del Espíritu Santo. Y tú ustedes que fueron bautizados. Nosotros bautizamos el bautismo de Juan. No. Juan bautizó para arrepentimiento, pero dijo que después de él vendría uno que bautizaría con el Espíritu Santo. Ese es Jesús. Y dice la Biblia que los bautizó otra vez en el nombre de Jesús. En el libro de los Hechos 19, sí, 19, así. Entonces, hermanos, uno encuentra la palabra del Señor en el libro de los Hechos que el bautismo era necesario y era necesario que se hiciera en el nombre de Jesús. Amén. La resurrección, doctrina fundamental, levantamiento de la iglesia, gran tribulación, segunda venida de Cristo, juicio final. Todo esto es importante que la iglesia lo tenga siempre presente. Amén. Y usted que está recién empezando necesita aprender. Y vamos ahora a partir de septiembre a tener estudio de las doctrinas fundamentales, de la sana doctrina. Amén. Los domingos a las 9 de la mañana. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo sé que ustedes tienen la sana doctrina? Porque al fin y al cabo todos dicen lo mismo, ¿cierto? Eso es verdad. Tú te vas para el de los adventistas y te van a decir, nosotros somos la iglesia verdadera. Y te vas para los testigos de Jehová y te van a decir, somos la iglesia verdadera. Y te vas para los mormones y te van a decir, somos la iglesia de los santos de los últimos días. Somos la original. Hermano, entonces dice, ¿yo qué hago? Porque es que al fin y al cabo todos me cogen con la Biblia y todos por la Biblia me muestran la doctrina. Oye, la cosa como un dilema ahí, ¿verdad? Bueno, hermano, hay una iglesia moderna, hay una iglesia en la cual usted y yo nos podemos fijar y irnos por esa línea de esa iglesia. Se llama la iglesia de los apóstoles. Amén. Y es la iglesia que está aquí registrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Usted quiere buscar la iglesia verdadera, búsquela en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y si usted está asistiendo a una iglesia, mire y compare la iglesia con el libro de los Hechos. Todo lo que hace, su comunión. Amén. ¿Cómo se bautizan? Es que aquí muestra el libro de los Hechos cómo era la comunión de ellos. Muestra cómo se bautizaban. Amén. En el libro de los Hechos vemos que todos se bautizaban en el nombre de Jesús, que le daban altura, predicaban el evangelio que predicaban. No era un evangelio de prosperidad, ellos predicaban un evangelio de arrepentimiento, perdón de pecados y vida eterna por la resurrección de Jesucristo. Este era el mensaje cristocéntrico que ellos predicaban. No, venga, que si usted está mal, si usted está arruinado, venga, que Dios le va a hacer el milagro de sacarlo de la ruina y lo va a enriquecer. Y como que parece que esa es la oferta que hay en muchos lugares cuando lo que el Señor está predicando es salvación y vida eterna. Venga que acá se le solucionan los problemas. No, venga y acepte a Cristo, que Él se hace cargo después de ayudarle en los problemas. Pero Cristo es el centro del mensaje que predicaban allá la iglesia primitiva. Usted lo lee y lo va a ir encontrando y usted puede comparar. Amén. Además muestra cómo ellos recibían, cómo ellos creían en el Espíritu Santo y cómo recibían el Espíritu Santo. Hay lugares donde dicen, no hay que recibir el Espíritu Santo. Eso era solamente allá en el momento de la iglesia de los apóstoles. Pero usted ve que no solamente los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, sino donde se predicaba el Evangelio, ellos recibían el Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Amén. No era para hacer desorden, no era para causar confusión. El Espíritu estaba sujeto al profeta. El Espíritu del profeta está sujeto al profeta. Es decir, que el Espíritu Santo no llega a tumbarle bancas, a desordenar a nadie, a tirar al suelo. Eso no tiene nada que ver. Entonces, leen la palabra. ¿Y por qué esas iglesias se tiran al suelo? ¿Y por qué se caen? Porque eso no tiene nada que ver. La Biblia dice que ellos hablaban en otras lenguas. Amén. Y no perdían el buen orden. Así lo dice la palabra del Señor. Amén.
también nos enseña cómo hacían las misiones, así cómo administraban la iglesia. En el libro de los Hechos y las epístolas usted va a encontrar cuál era la característica de los pastores, la ética de los pastores, amén. Usted lo encuentra ahí, entonces usted compara y usted dice, bueno, a ver, el que me está administrando, el hombre que está administrando, es un hombre que tiene temor de Dios, es un hombre que tiene una ética ministerial. Y entonces uno se va a ir comparando y va a ir sacando conclusiones. La esencia que ellos tenían en la prédica era Jesucristo. ¿Amén? También nos muestra que ellos todos lo hacían en el nombre de Jesús. Por eso dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. El nombre de Jesús para ellos era sumamente importante. Y entonces hay un texto en la Biblia, en el libro de los Cantares, que dice, porque claro, entonces al fin y al cabo, pues bueno, si esta iglesia y las otras, ¿qué? Entonces, si esta es la verdadera, entonces ¿qué pasa con las otras? Amén. Bueno, el Cantar de los Cantares, léalo por favor conmigo, capítulo 6 del Cantar de los Cantares. Capítulo 6, versículo 8. Amén. El rey Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, dice él, 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida, de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército? Está hablando de la iglesia. Y entonces Salomón tenía 1000 mujeres. Y no vamos a entrar aquí en que si eso es ético o no. Bueno, tenía 1000 mujeres. No sé cómo haría ese Salomón. Tremendo. Algunos dicen, ojalá yo fuera de hace tiempo. Si no puedes con una, no vas a poder conmigo. Bueno, usted era Salomón. En todo caso, Salomón tenía reinas y tenía concubinas. Pero una sola era la esposa. Y ahí es cuando él dice, 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número. ¿Saben que las reinas, las concubinas y las doncellas que pertenecían al rey, ellas estaban en un lugar, allí donde tenían unos hombres llamados eunucos? Eran hombres, la palabra eunuco era castrados. Eran castrados para que no fueran a abusar de las doncellas, las mujeres del rey. Y esos hombres tenían que cuidar allá a esas mujeres que tenía el rey. Y esas mujeres dependían del rey. De hecho, alguna vez tenían intimidad con el rey. Y entonces uno se puede observar que hay muchas que están enamoradas del rey. Amén. Hay muchas que dependen del rey. Porque al fin y al cabo uno ve diferentes letreros de iglesia, lugares donde se predica. Y entonces tienen allá hasta cierta intimidad con el rey, porque uno ve que hasta reciben el Espíritu Santo. Y entonces, y todo lo hacen en el nombre de Jesús. Entonces ellos oran por la comida en el nombre de Jesús. Por un enfermo oran en el nombre de Jesús. Y Dios lo sana. Y lo sana. Y yo vengo de una iglesia tradicional, de una iglesia que no era del nombre, una iglesia trinitaria. Yo vengo de ahí. Y vi cosas bonitas, especiales. Yo no lo puedo negar. Y ve uno que Dios hace cosas allí. Amén. Y oran por los alimentos, oran por los enfermos. Todo lo hacen en el nombre de Jesús. Pero cuando van a bautizar, ponen el freno. Y lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque una es la paloma mía,
la que tiene su nombre. Esa es. Esa iglesia le ha sido invocado el nombre de Jesús. Aleluya. Todas las enamoradas de él, pero solo una tiene su nombre. Solo una tiene su nombre. Esta iglesia está enamorada del nombre de Jesús. Esta iglesia sabe lo que significa el nombre de Jesús. Para esta iglesia no hay otro nombre mayor, más sublime, no hay otro nombre es igual a ese nombre, y es el nombre de Jesús, porque como dice el texto en el libro de los Hechos, porque no hay otro nombre bajo el cielo y la tierra que podamos ser salvos, es Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Y entonces hablaba en una ocasión con un joven que iba a la iglesia, y entonces hablábamos, yo le enseñaba acerca de esta doctrina, y él refutaba, y entonces empezamos a estudiar, entramos en el estudio de la palabra, y entonces cuando yo le hablé acerca del bautismo, él me dijo, entonces yo soy bautizado en los títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y yo sí. Y entonces usted te dice, ¿yo me salvo o me condeno? Y yo una vez estuve en un debate, y cuando al hermano que le preguntaron, nosotros nos salvamos, nos condenamos, le dije, ustedes se condenan, y nos sacaron los empujones. Ustedes son unos burros, nos dijeron, nos sacaron empujones. Yo entendí que uno no puede ponerse en ese término. Yo le dije a este joven, a mí Dios no me ha mandado a salvar ni a condenar a nadie. Es decir, Dios no me ha mandado a meter a nadie al cielo, ni me ha mandado a meterlo al infierno. A mí me ha mandado a predicar su palabra. Eso sí le dije yo. Yo le dije una cosa. Yo no te voy a decir si eres salvo o si te condenas. Pero si tú te bautizas en el nombre de Jesús, allí hay seguridad. Allí, eso ya es otra cosa. Ya estarás seguro. Si tú vives conforme la palabra le enseña, vas a vivir confiado y vas a vivir, porque ahí hay seguridad. Gloria al Señor Jesús. Y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Me voy a bautizar. Bautíceme en el nombre de Jesús. Y aceptó bautizarse en el nombre de Jesús, porque ahí sí hay garantía. La Biblia me dice que el bautismo en el nombre de Jesús para perdonar los pecados. Yo no voy a poner a refutar, a decir otras cosas. Así yo. Y dijo, me bautizo. Amén. Vamos a estar en nuestros pies. Gloria al Señor. Mi abuelo decía, hijo, cada sastre alaba su aguja. Yo le decía, abuelo, no se trata de ir a cualquier lugar. No se trata de yo vi luz encendida y ahí me metí. No. Se trata de conocer la doctrina. Amén, amén. Gloria a Dios. Y hablaba con un amigo y me contaba su testimonio. Y él me decía que él servía y trabajaba en una iglesia 30 años. Es decir, donde predican que Dios es 3 personas. Que él es como una comunidad, que es como la clara, la yema y el huevo, y los 3 hacen uno. No es así. Dios es como el agua, H2O. En estado líquido, H2O. En estado gaseoso, H2O. En estado sólido, H2O. Pero entonces, dice que alguien le habló y le dijo, un hombre ya mayor le dijo, si Jehová no edifica en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y él se quedó con ese versículo. ¿Será que estoy trabajando en vano? Y estaba inquieto y dice que le oraba al Señor y tuvo unos días así como en conflicto. Dice que un día se soñó, tuvo un sueño. Y dice que cuando en ese sueño vio varias mujeres vestidas con ropa de boda, vestido de boda, vestido de novia. Y entonces empieza a caminar y las va viendo
y ve su rostro y ve el vestido y las ve muy, muy guapas. Y cuando llega allá al final, la última es una morenita, sin maquillaje, pelo largo. Y entonces escucha una voz que le dice, voltea a mirar hacia atrás. Y cuando él las voltea a mirar, todas estaban con la espalda desnuda. Solo la morenita estaba cubierta. La Biblia dice, morena soy, oh hijas de Jerusalén, porque el sol me besó. Amén. Morena soy, pero codiciable. Hermano, lo que usted tiene, lo que Dios le ha dado aquí en este lugar, esto es para valorarlo. No se trata del rótulo, no se trata que diga que somos pentecostales. Hay muchos pentecostales. No se trata que diga que es la iglesia pentecostal unida en Europa. Eso no tiene nada que ver, eso es una razón social. Es la que tiene su nombre, la que ama su nombre, la que hace la voz de su nombre. Es la que su nombre invoca, a la cual su nombre ha sido invocado. Aleluya. Yo le digo que usted ame esta sana doctrina, porque entonces dice la palabra del Señor, vendrán tiempos, hombres, que ellos vendrán con su propia concupiscencia, apartarán de la verdad del oído y harán volver a las personas a la fábula. Tenga cuidado con lo que usted escucha por ahí. Hay muchos showman por ahí. Hay gente que te hace reír. Tú encuentras en YouTube una cantidad de mensajes, de sermones, todos a la carta, mensajes de avivamiento, mensajes de salud, mensajes de prosperidad, mensajes de crecimiento personal. Usted va a encontrar muchos mensajes, pero tenga cuidado y valore, y que llegue el momento donde usted diga, porque el apóstol Pablo dijo, estoy persuadido. Cuando uno está persuadido de algo, es porque usted lo ha puesto todo sobre la mesa y ha llegado a una conclusión. Qué bueno estudiar todo lo que haya por ahí. Llegará el momento, pero usted estudie bien. Primero, lo que Dios le ha puesto. Ame lo que Dios le ha puesto. Ame esto tan hermoso. Yo considero que la sana doctrina es un regalo, hermano, que Dios nos ha dado. Y poder entender, y la iglesia que predica esa sana doctrina. Entonces, por eso dijo, mas tú, sé sobrio en todo, ¿verdad? Sufre las aflicciones, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Vamos a hablar en esta mañana de una mañana de enseñanza, pero hay que tener cuidado porque estamos viviendo unos tiempos peligrosos donde se juntan, ¿verdad? Pero debes saber esto, que en los postreros días habrán hombres amadores de sí mismos, blasfemos, intemperantes, en fin. Y por otro lado dice, pero también debes saber esto, que en los postreros días no sufrirán, no querrán sufrir la sana doctrina. Es que ya la escucharon mucho. Yo quiero escuchar algo nuevo. Es que la sana doctrina siempre hay muchas cosas ahí que como que nos exige. Es que nos demanda, Dios nos demanda mucho. Y aquí es más light, el evangelio es más fácil aquí, en esta iglesia. No, hermano. No, el evangelio no tiene que adaptarse a nosotros. Amén, amén. Es usted y yo los que nos adaptamos al evangelio. Amén. No es que aquí es más moderno, es que esa iglesia allí ya no como en el Antiguo Testamento. No, hermano, esta no es una iglesia del Antiguo Testamento. Esta es la iglesia de Dios, de la gracia. Gloria a Dios. Esta iglesia es una iglesia que no tiene por qué buscar el modernismo. Si la iglesia va a crecer, tiene que crecer bajo los parámetros, bajo el principio de los conceptos bíblicos. No podemos, si vamos a crecer de cualquier manera, vamos a crecer de forma así, no crecer. Es mejor no crecer así. Hay que crecer bien fundamentado. Aleluya. Vamos a orar en esta mañana. Yo le pido que usted cierre sus ojos en esta hora.
Le invito a que usted en este día diga, Señor, yo amo esa palabra, quiero aprender más. Quiero invitarle a que usted diga, Señor, yo amo esta iglesia. Cierre sus ojos ahí donde está. Si alguien quiere venir al altar, venga y se dice, yo amo. Gracias, Señor, por traerme a esta iglesia. Gracias, Señor, porque en esta iglesia, Señor, es una iglesia. Yo lo leí, el libro de los Hechos, hermano. Yo lo leí, yo iba a leer. En ese tiempo, hace unos 25 años, yo lo leí y voy a leer a ver si es verdad. Yo voy a ir a esa iglesia, me gusta esa iglesia. Pensé que era igual a las otras, pero cuando empecé a estudiar la palabra, Dios empezó a tocar, a sentir su presencia. Yo dije, tengo que estudiar, tengo que aprender. Y gracias, Señor, porque me trajiste a lugar. Y estoy persuadido, lo he puesto todo sobre la mesa. He llegado a la conclusión de que esta es la iglesia, de que esta es la sana doctrina. No es perfecta, esta iglesia no es perfecta. Si tú quieres una iglesia perfecta, la encontrarás cuando estemos allá con Cristo. Allá estaremos en la iglesia perfecta. Aquí estamos en el camino de la perfección. No encontrarás la iglesia perfecta en ningún lugar donde vayas, no la encontrarás. Porque la iglesia perfecta todavía el Señor no la ha perfeccionado. El que comenzó en la obra, eso sí, el que comenzó en la obra en vosotros es fiel en completarla. Guarde esa doctrina, no deje que el diablo se la arrebate nunca. Vendrán filosofías, vendrán ofertas, vendrán cuestiones que lo pondrán a dudar, pero usted vaya siempre al Señor, pregúntele al Señor, muéstrame esto, enséñeme esto, ¿cómo es, Señor? Siempre espera respuesta de Dios. Dios le va a enseñar. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Dios te enseñará, Dios te enseñará. Aleluya. Alabanzas a Dios. Hay que amar esa doctrina, hay que aferrarse a ella, hay que indagar cada día más, aprender más, perfeccionarnos en ese conocimiento ya que tenemos. Pero quiero decir otra cosa: ame la iglesia. Ame la iglesia que tiene la sana doctrina, porque esa es de Dios. Una es la paloma mía. Sí, morenita allí, el sol la besó, pero es codiciable. El enemigo sabe lo que hay acá, la adoración que aquí se. Y vuelvo y digo, no es el rostro. Esta iglesia está diseminada por el mundo entero, aleluya. Gloria a Jesús, no es por el nombre es porque ella tiene un nombre, ¿verdad? Que es sobre todo un nombre. Aleluya. Hay que tener sentido de pertenencia. Hay que entrar por esa puerta y decir, yo aquí me quedo. Yo amo este lugar. Le voy a servir a Dios en este lugar. Voy a crecer en este lugar. Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Administrame, Señor. Por favor, Señor, cultiva mi vida espiritual como ese árbol. Aleluya. Serás como árbol plantado junto a corriente de agua. Soberano Dios. Soberano Rey, soberano. Oh Dios poderoso. Estamos viviendo un tiempo donde se juntan los hombres perversos, los hombres malos, los enfermos, hombres que están con el deseo solamente de tener lo material. Oh Dios Todopoderoso, aquí hay un pueblo entendido, Señor. Usa este pueblo, usa esta iglesia para que cumpla su ministerio, Señor. Oh Dios Todopoderoso, aquí hay un Timoteo esta mañana. Aquí hay un Timoteo, Señor. Dale sobriedad. Ayúdale a ese Timoteo, Señor, a que él supla, Señor, las visiones. Ese Timoteo, Señor, dale ese misterio. Ayúdale, Señor, a hacer la obra de evangelista. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice la Padre en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Te adoramos. Bendice, bendice. Gracias
por la iglesia. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias, Señor, por tu nombre revelado. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No quiero hacer daño. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Gloria a Dios, gloria a nuestro Dios. Mis hermanos, pueden estar cómodos un momento. Vamos a recolectar la ofrenda de los adolescentes. Entonces, ellos van a pasar por cada uno de sus puestos. Vamos a aportar para ellos, para todas las actividades que se realizan. Priscila. Valentina y Carol. Por favor, pasen acá. Priscila, Valentina y Carol. Me gasta la alta, le mando el celular. Yo creo que no tengo de 5. Amén, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, gracias a Dios por este servicio. Amén. ¿Cuántos están contentos por esta palabra? Amén, gloriosa palabra de parte de Dios. Que el Señor nos bendiga y qué bueno ese sentir por parte de nuestro pastor de doctrina. Es súper importante. Amén, es esencial capacitarnos y aprovechemos esta oportunidad que se nos ha abierto de venir los domingos temprano a capacitarnos de la palabra de Dios. ¿Cuántos van a venir los domingos? Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Yo creo que el domingo es un espacio en el que dedicamos a nuestro Dios y qué bueno empezarlo desde temprano en este lugar.
oración y aprender la palabra de nuestro Dios. Bonito. Me voy rápido a la playa. Por eso, me voy rápido por eso. Bueno, mis hermanos, también recordándoles batidos realizados por el grupo de adolescentes, la directiva de adolescentes, para ayuda de este grupo. Entonces, ¿cuántos vamos a colaborar con esos batidos colombianos? Son deliciosos, a 2 euros. Entonces, allá apenas usted vaya saliendo, no vaya a coger para la salida, sino que se tiene un momento en los batidos. Dice nuestro pastor que la enseñanza de la doctrina es a partir del 10 de septiembre. Entonces, para que ustedes se apunten y puedan sacar los espacios para venir a partir del 10 de septiembre. Con la ayuda del Señor también les pedimos oraciones por el campamento de jóvenes. La verdad es que tenemos un hermoso sentir con los jóvenes, que todos seamos llenos de la presencia de Dios, que todos aprendamos de Dios. Y yo sé que hay algo especial de parte de Dios para esta juventud, para esta iglesia. Entonces les pedimos mis oraciones. La verdad es un bonito trabajo que estamos haciendo con ellos y todos tenemos el sentir de recibir de parte de Dios en este campamento. Entonces, el próximo fin de semana nos estaremos por aquí algunos, pero yo sé que la iglesia estará orando por nosotros. ¿Amén? ¿Quiénes quieren que estos jóvenes sean llenos de la presencia de Dios? Es esencial, es súper importante que todos seamos llenos de la presencia de Dios. Amén, mis hermanos. Yo doy los 3. Listo, gracias. No, ya está bien. Listo. Listo, mis hermanos, también queremos pedirle el favor esta semana para el aseo. Entonces, tenemos lo que es lunes a las 5, miércoles a las 5 y viernes a las 5. Entonces, el sábado a las 5. Entonces, vamos a ver quiénes nos pueden colaborar el lunes a las 5 de la tarde. Quienes están disponibles para que vengan a este lugar y los apuntamos. ¿Quiénes pueden el lunes a las 5? ¿Quién dice yo? A todos a la vez. Bueno, David, Armando, Sol. David, Armando, Sol. Y hermano Henry. Bueno. Y el miércoles a las 5. ¿Quiénes pueden este miércoles a las 5? ¿Alguien más se apunta para el miércoles a las 5? Bueno. Y el sábado a la mañana a las 11. Antes del mediodía, ¿quién puede el sábado antes del mediodía? Tiene que haber entonces, hermano José, hermana Elizabeth. Listo, entonces el sábado, los que pueden antes del mediodía, a veces no, digamos que lo que sucede es que no nos ponemos de acuerdo en la hora o llega más tarde, entonces nos escribimos y decimos qué vamos a hacer, unos hacen el salón, otros la parte de atrás, pero el fin es que nos pongamos de acuerdo para poder venir y participar de la cena. Bueno, mis hermanos, muchísimas más, les agradecemos enormemente su disposición, su compañía a esta hora y vamos a despedir este servicio dando un fuerte gloria a Dios. ¡Gloria a Dios!